Bien, hola, buen día. Mi nombre es Edgar Yair López, soy de Simvestab, del Departamento de Física. Primeramente quisiera agradecer a los organizadores por haberme invitado a dar esta plática. Y bien, el título de mi plática es Amplitudes de supercuerdas peádicas. Eh, Evidentemente soy de la parte de física en esta sesión especial de interacciones peádicas. Esta plática está basada en un trabajo que es en colaboración con Hugo Compeán. Y ya pueden encontrarlo publicado bajo este nombre en la revista Nuclear Physics B. Bien, antes de entrar en materia, para quien no esté familiarizado, les quiero hablar un poco acerca de cómo se hace física teórica. Ahora, evidentemente esta es una pregunta muy amplia y hay varias maneras de responderlo, pero pues una manera es decir que todo empieza con una acción. Se le llama acción a este funcional, que tenemos una integral en general sobre una variedad n-dimensional donde va a estar definida nuestra teoría. Phys son campos complejos que nos van a ayudar a representar los estados que tiene el sistema, y a L comúnmente le llamamos que lagrangiano. De esta acción podemos extraer las ecuaciones de movimiento del sistema. Esto se hace con una variación. Tomamos una variación en los campos y al pedir que esta variación sea cero, bueno, la variación de la acción sea cero, obtenemos lo que se conoce como ecuaciones de Euler-Lagrange, que son las ecuaciones de movimiento del sistema. Aquí nada más un poquito de notación, igual para quien no lo haya visto antes. Tenemos una convención de que si tenemos dos índices repetidos, está implícita una suma, es decir, aquí está implícita la suma del índice mu en las coordenadas. Bien. Ahora un poquito, amplitudes de dispersión. Un proceso de dispersión lo podemos pensar como un juego de billar, o al menos el inicio de un juego de billar, en el que tenemos las bolas de color acomodadas y un estado inicial que se tiene es que la bola blanca va a colisionar con las bolas de color. Ese es el estado inicial, las bolas de color en reposo y la bola blanca en trayectoria para colisionar. Y un estado final es en el que pues todas las bolas, después del impacto, salen disparadas en distintas direcciones con distintas velocidades. Eso lo podemos pensar como un estado final o saliente de nuestro sistema. De una manera esquemática más general, tenemos un conjunto de estados entrantes que van a interaccionar entre sí para al final darnos un conjunto de estados salientes. Las amplitudes de dispersión nos dan la probabilidad de que este proceso ocurra. Dado un conjunto de estados entrantes, tengamos un cierto conjunto de estados salientes. ¿Cómo tenemos esas amplitudes? Bueno, una manera de hacerlo es mediante la integral de camino. Tenemos una manera de asociar operadores con estados y las amplitudes se definen como la integral de las funciones de correlación de estos operadores. Estas funciones de correlación son análogos una probabilidad, a un valor esperado de estos operadores con el peso que tenemos aquí de la exponencial de la acción del sistema. Aquí tenemos, en general, puse dos campos, phi y psi, y vamos a estar integrando sobre estos campos. Z se le conoce como la función de partición, con la que vamos a normalizar esta probabilidad. Estos valores estas funciones de correlación se pueden obtener mediante la función generatriz, que es aquí la exponencial de la acción con dos términos que involucran a J y a K, que se les conoce como fuentes o corrientes también. Y se llama una función generatriz porque podemos obtener, en general, funciones de correlación que son polinomiales en los campos. Las obtenemos con derivadas variacionales respecto a las corrientes de la función generatriz. Bien. Supersimetría. En el título estaba supercuerdas. La parte de super me refería a supersimetría, también llamada SUSY, que, bueno, una simetría en general es una transformación que podemos hacer al sistema que sin cambiar su comportamiento. No podemos trasladar el sistema y no afecta su dinámica o rotarlo, etc.
Ahora, la supersimetría implica el intercambio de dos tipos de partículas. En general existen dos tipos de partículas, los bosones y los fermiones. Y una transformación supersimétrica intercambia la descripción entre estos dos tipos de partícula. Y en general nos deja invariante a la acción y por tanto al sistema. Matemáticamente esto se ve con tomando las variaciones, unas variaciones específicas en el que el campo phi va a variar con un campo psi y viceversa. Decimos que tenemos supersimetría si la variación bajo esta variación de los campos, la variación de la acción es nula. Ahora un poco de variables de Grassmann que se usan para describir a los fermiones. Dos variables de Grassmann se definen simplemente como que son anticonmutativas o su anticonmutador es igual a cero. Esto implica que una variable de Grassmann al cuadrado es igual a cero, lo que implica también que todas las funciones son lineales de una variable. Y en particular tenemos estas expresiones sencillas para la exponencial y el logaritmo. Por pares, las variables de Grassmann sí conmutan entre sí. Y podemos también definir operaciones de integración y derivación. Esto también lo pueden encontrar como superanálisis. Y estas integrales, tómenlas como una definición, ¿no? La integral del teta de teta es 1 y la integral de teta es 0. La derivación sí es más intuitiva, más parecida al caso normal. Y con estas reglas en particular podemos escribir un campo valorado en variables grassmannianas como la integral de la exponencial del campo con una variable teta auxiliar grassmanniana. Ahora bien, un poquito de contexto sobre la física periódica. En 1987, Bolovich conjeturó que el espacio-tiempo en la escala de Planck, es decir, a escalas muy, muy, muy pequeñitas, las más pequeñas que se conciben, el espacio-tiempo debería ser descrito con un campo totalmente desconectado, con topología totalmente desconectada, y en particular él propuso usar los números periódicos, que aplicó en las amplitudes de la cuerda bosónica. En su descripción, esta es una representación de una cuerda, por ejemplo, una cuerda abierta que al moverse en el espacio-tiempo genera lo que se llama una hoja de mundo. Esto es para una cuerda cerrada y esto es para una partícula. En su modelo, las coordenadas de la hoja de mundo eran periódicas y también las coordenadas espaciotemporales eran periódicas. Esto es bastante radical. Bueno, más bien, no se entiende bien cómo sería la física en ese sentido. Pero sí generó muchos trabajos, solo que en esos trabajos se tenía la hoja del mundo con coordenadas periódicas, pero el espacio-tiempo se mantuvo real. Esto para tener una mayor conexión con, con la física usual. La estrategia general que se usaba era expresar, bueno, tener las expresiones matemáticas de manera que se pudiera ver fácilmente el campo numérico en el que estábamos trabajando y después tomar el campo igual a los números periódicos. Por ejemplo, tenemos una amplitud de veneciano, que es la amplitud de dispersión de la cuerda abierta, ¿no? Que en general se puede escribir de esta manera. Y aquí, bueno, es un poco rápido de ver el análogo. Estamos integrando sobre los números reales, integramos sobre periódicos, y los valores absolutos van a pasar a ser normas periódicas. Y este sería la amplitud periódica de veneciano, o el análogo periódico de la amplitud de veneciano. Llamó mucho la atención porque mantenía muchos de los aspectos físicos que uno esperaría de una amplitud y era mucho más fácil de calcular explícitamente comparado con su contraparte real. Y ahora, bueno, pueden preguntarse, ¿qué pasa con la hoja del mundo en el caso periódico? ¿Qué es eso? Pues bueno, esta pregunta fue contestada en un artículo igual en el 89 por un matemático llamado Sabrodin, en el que de igual manera, la hoja del mundo es mapeada usualmente a un semiplano superior, que admite una descripción en términos de grupos que tiene un análogo periódico. Y el análogo periódico resulta ser un árbol, llamado árbol de Brujet-Titz, que es un grafo sin lazos con valencia p+1. Este árbol se usa como una hoja del mundo y las coordenadas espaciotemporales van a ser encajamientos de este árbol en el espacio-tiempo real.
Y él incluso en su modelo propone una acción en la hoja del mundo, en este caso el árbol discreto, análoga a la acción de cuerdas normal. Muy bien. Ahora, un poco de la supercuerda peádica. Ha habido varios intentos de construir amplitudes de supercuerdas peádicas, principalmente muchos análogos directos matemáticos, como la amplitud de Veneciano, y se hicieron también estos análogos para las amplitudes de supercuerdas. Y de manera más reciente, en el 2019-2020, se han definido espinores, que espinores también están asociados a fermiones, ya dentro del árbol de Bruja-Pitts, y se han sacado acciones efectivas, o sea, definidas sobre la línea peádica de estos espinores. Y en nuestro trabajo lo que pretendemos hacer es un poquito a la Browning, podemos pensarlo, obtener las supercuerdas, las amplitudes de supercuerdas, pero empezando a partir de una acción definida en los números peádicos. Ok. Ahora sí empezamos con el trabajo. La acción que proponemos está dada de esta manera. Este primer término es el análogo a la acción de la cuerda bosónica y sería agregar este término que es el análogo a poner fermiones en la cuerda, convirtiéndola en una supercuerda. XMU igual siguen siendo campos complejos que en general y los psis van a ser campos grassmannianos. Aquí tenemos la función signo peádica, que en general no es sencilla. En general hay tres distintos signos no triviales. Pero bueno, epsilon aquí es una raíz P-1 de la unidad, pero bueno, se puede trabajar caso por caso. Los términos los podemos escribir un poquito de manera más común, en física al menos, con operadores pseudodiferenciales. Denoto así la derivada de Vladimírov, torcida en general porque aquí tenemos una función signo que va a ser una pequeña variante en la derivada de Vladimírov usual. Y bueno, en el término bosónico tenemos tau igual a 1 que simplemente significa que el signo es trivial o más bien que no aparece en la función de signo. Un comentario aquí, en general, el signo de -1 peádico no es siempre -1. De así requerirlo, que sí lo vamos a pedir, nos tenemos que restringir a estos dos valores de tau y a más o menos la mitad de los primos. O sea, pedir que P sea congruente a 3 módulo 4. Aquí introducimos un poquito de notación. Vamos a hablar, para escribir de una mejor manera, el término fermiónico. Introducimos unas Fs, ¿no? Que nos van a representar como, nos van a servir para representar un operador que voy a llamar delta, como una convolución de esta función f con nuestro campo grassmanniano o el campo fermiónico. Y de este modo podemos escribir nuestra acción propuesta, de cómo simplemente dos términos cuadráticos con una acción de un operador, un término bosónico y un término fermiónico. Ahora bien, pues el primer paso, como les había mencionado, es obtener las ecuaciones de movimiento. Si hacemos una variación estándar, variando ambos campos, podemos ver la variación que va a tener cada uno de los términos. Y bueno, uno puede ver que la variación de esos campos está dado por aquí tenemos, es proporcional a la variación del campo por la derivada del otro campo, del mismo campo. Y esto se cumple en ambos casos. Entonces la variación total es simplemente la suma de las variaciones. Eh, de igual manera, pidiendo que estas variaciones sean iguales a cero para cualquier variación de los campos, podemos obtener estas ecuaciones de movimiento, que son dadas en términos de las derivadas de Vladimiro. Bueno, derivadas de Vladimiro en el caso bosónico y aquí dadas en términos de este delta, que estaba definido como una convolución. Bien. Ahora queremos buscar nuestra transformación supersimétrica. Eh, Como les había mencionado, esto se va a hacer
proponiendo que las variaciones, ahora sí eligiendo una en particular, la variación del campo bosónico sea proporcional al campo fermiónico con su operador, y igual la variación del campo fermiónico sea dependiente del campo bosónico. Aquí tenemos dos constantes, A y B, que vamos a determinar, y epsilon es una variable grassmanniana auxiliar. Y bueno, uno puede ver que la variación de esta acción, ya total, con estas variaciones, nos da de esta manera. Y si queremos que esto sea igual a cero, pues basta pedir que las constantes A y B sean las adecuadas. En particular, tenemos esta ecuación para las constantes A y B. Entonces vemos que realmente tenemos una familia de transformaciones supersimétricas porque, bueno, tenemos dos parámetros libres y solamente una restricción. Por ejemplo, en particular, vamos a hacer una elección y tenemos esta transformación de aquí en 18, que es una transformación supersimétrica de la acción propuesta. También tenemos, algo que podemos hacer es lo que se le conoce como una formulación en el superespacio. Ahora, en superespacio solamente quiere decir que vamos a trabajar con campos que tengan variables reales, o bueno, en este caso, periódicas, y grassmannianas. O bueno, campos valorados complejos y grassmannianos al mismo tiempo. Y esto también es muy común en el caso normal. Y lo que se hace es trabajar con un supercampo y un superoperador en general, que aquí es una superderivada, que combina las derivadas normales de Vladímirov y derivadas de variables de Grassmann. Y con esto podemos calcular este tipo de cantidades, el superoperador actuando sobre el supercampo. Y bueno, en particular nos interesa, análogamente al caso normal, tener que la acción sea dada de esta manera. Justamente como está el término bosónico y el fermiónico, pero ahora en uno solo, en términos de los supercampos. De esto podemos sacar ecuaciones para las constantes que aquí propusimos y nos han determinado. Y vemos que nos hacen falta igual restricciones, pero también tenemos una condición adicional que va a venir del operador de vértice, que vamos a usar para las amplitudes, que también debería ser de esta forma. Al pedir esta condición, ya se determinan todas las constantes, que están dadas por estas expresiones, y nos deja entonces que nuestro supercampo está dado por aquí de esta manera, y nuestra superderivada tiene esta expresión. Además, uno podría revisar que podemos definir una función de Green, que es el operador de inverso de nuestro superoperador, dado por esa expresión, que en particular a lo que me refiero es que cumple esta relación, ¿no? El superoperador actuando sobre la función de Green dentro de una integral nos da una delta de Dirac y este término grassmanniano que es análogo igual a la delta de Dirac, pero para el caso de variables grassmannianas. Bien, ahora, lo que nos interesa es obtener los propagadores. A estas funciones de Green también se les conoce propagadores por la interpretación que pueden tener. Pero en particular lo que nos interesa es obtener los operadores inversos de nuestros operadores que habíamos definido para nuestra acción. Ya se ha previamente estudiado la parte del campo bosónico, bueno, la parte del término bosónico, el DEM1 con la derivada de Vladímirov usual. Y que su función de Green está por esa expresión, no es un logaritmo. En el caso fermiónico es lo que vamos a obtener. Y se puede hacer con el uso de análisis de Fourier, bueno, me imagino que saben que se define de una manera análoga al caso normal. Ahora, entonces queremos obtener el inverso de la función, el inverso del operador que está en el término fermiónico. En particular, queremos una función de Green fermiónica que cumpla esta ecuación, la ecuación 26. Y en espacio de Fourier, esto se traduce a que son simplemente recíprocos. Y bueno, haciendo las cuentas con análisis de Fourier periódico,
podemos obtener que la transformada de Fourier está dada por esta expresión. Realmente no cambia mucho, es igual la norma y con un signo, sí, con el signo periódico. Y una constante que por el momento no nos va a importar mucho. Entonces, bueno, esto fue la transformada de Fourier primero de la F. Y ahora sí ya, queremos ahora sí la G, que va a ser la transformada inversa del recíproco de esa F. Pero bueno, realmente la solución es prácticamente igual a la misma. Es una norma periódica de la diferencia entre los puntos con un signo igual de la diferencia entre los puntos. Y aquí tenemos unas constantes, ¿no? En particular el signo de -1 y unas P's. Ahora nos interesa el caso tau distinto de epsilon. Recuerden que nos va a interesar que sí tener un signo antisimétrico. Pero bueno, entonces simplemente aquí nada más estoy descartando esta primera opción y me quedo con la segunda opción para dar este resultado de la función de Green. Ahora sí, vamos a construir las amplitudes. Para obtener estas amplitudes, vamos a insertar estos operadores de vértice. Aquí usamos el truco de escribir el campo grassmanniano en términos de una integral con una variable auxiliar de Grassmann, θ L. Como les comenté, vamos a usar la función generatriz, pero no de la manera que les mostré antes, sino directamente las amplitudes. Podemos ver que al ser una exponencial, los operadores de vértice se pueden ver directamente como una función generatriz solamente, con la elección adecuada de J y K. Uno puede verificar esta identidad que con los operadores, las funciones de Green, podemos ver que la función generatriz se escribe como la exponencial de estos dos términos. Ahora vamos a elegir estas fuentes para reproducir nuestros operadores de vértice. Y vamos a tener que integrar sobre las variables de Grassmann, auxiliares, θm. Y así podemos obtener las amplitudes de puntos para la supercuerda no arquimediana, aunque aquí nos falta todavía integrar sobre las variables yes, los puntos donde se insertan los operadores de vértice. Ahora, va haciendo un poco de desarrollo, sustituyendo estas fuentes que les comenté, o estas corrientes, uno puede llegar a estas expresiones para estas integrales, tanto el caso fermiónico como el caso bosónico, y sustituimos la función generatriz para obtener este tipo de expresiones. Aquí ya hemos advierto que S es igual a 0 y que el signo de -1 es igual a -1, aunque se puede mantener en general. Y de esta manera ya podemos definir las amplitudes de n puntos para la supercuerda periódica. Aquí notamos que insertamos este producto de signos. Esto es porque queremos tener una simetría que se llama simetría conforme, que bueno, es necesario en este caso, desafortunadamente, insertarlo para poder tener esta simetría, pensando en el análogo normal, en el análogo real. Aquí n es una constante de normalización que usaremos un poco más adelante. Y esta expresión 34 es justamente el análogo periódico del resultado usual, que de hecho se parece bastante, solamente cambia el uso de las funciones signo. Y bueno, evidentemente el campo. Para integrar estas expresiones, para hacerlo explícitamente, es necesario expandir la parte fermiónica o de las variables de Grassmann en la expresión anterior. Esto usando igual que solamente un término lineal. Y este producto que aparece aquí, al expandirlo, lo que nos va a dar es simplemente que la amplitud de las supercuerdas es una suma cambiando las permutaciones de las variables de momento K, de amplitudes de tipo Cova-Nielsen, o sea, de tipo bosónico. Esta es la expresión que vamos a usar en general. Aquí esta función QMN en los exponentes va a depender un poco de la permutación que usamos en las variables de momento. Todo eso es consecuencia de la expansión de la parte fermiónica con su integración de las variables de Grassmann. Bien. Ahora tenemos una invariancia conforme. Esa es la simetría que les dije que queríamos tener, que es una simetría bajo esta transformación de variables. Podemos ver que esta amplitud recién definida es invariante conforme bajo esta transformación.
usando las reglas normales de física que pedimos, que es una conservación de momento, y este valor del vector de k al cuadrado, que es estándar para la cuerda. Y con esta invariancia conforme lo que nos permite hacer es fijar 3 puntos. Es decir, podemos tomar una transformación que básicamente nos elimine la integración, o bueno, nos aparte la integración de esos 3 puntos, y es estándar que se elijan esos puntos como 0, 1 e infinito. Esta es la transformación explícita que hace ese trabajo. Y bueno, en particular tenemos esas transformaciones para las variables y también el diferencial, que si uno hace toda el álgebra, lo que va a permitir es hacer, simplificar las amplitudes ahora a que se hayan fijado solamente 3 puntos. Si ven aquí ya tenemos un 1 y aquí ya no es la diferencia, sino se fijó un punto a 0 y nada más tenemos la XM. Eso también ocurre para los signos. Aquí nos salió en la transformación, nos sale un factor que es el que vamos a normalizar y es en el que usamos el factor de normalización que aquí me faltó omitir, o más bien ya aquí ya no aparece, lo que nos permite definir las amplitudes o tener las amplitudes ya aquí con los puntos fijados. Ahora en particular, como ejemplo, podemos hacer el caso de 4 puntos. Si fijamos en igual a 4, lo que vamos a tener, aquí es muy ilustrativo, tenemos, este es una amplitud tipo bosónica, solamente que cambia un poco los exponentes. Tenemos un factor enfrente que depende del momento, que se llama muchas veces factor cinemático. Y tenemos unos signos. Este va a ser como la diferencia. Pero tenemos 3 tipos, es la suma de 3 términos que son de este tipo. Cada uno se puede hacer por separado y así obtener la amplitud de 4 puntos. Y la amplitud de 4 puntos de la supercuerda peádica, del análogo de la supercuerda peádica. Este resultado ya se había propuesto anteriormente y como un directo análogo de las expresiones normales. Entonces, este resultado sí es bastante análogo, o mantiene un poco la forma que tiene la amplitud real. Bien. Ahora, como conclusiones, en nuestro trabajo fue una descripción de las amplitudes de la supercuerda peádica, empezando desde una acción. En particular, pudimos encontrar una transformación supersimétrica y una descripción en el formalismo de superespacio para esta acción. Las amplitudes encontradas son muy similares a las amplitudes normales, aquí medianas, y reproducen algunos resultados que se habían reportado previamente. Una pequeña crítica que podemos hacer es que fue necesario insertar las funciones signo en la definición de las amplitudes para tener la invariancia conforme. Nos interesaría saber si podemos obtener a partir de de una cierta acción, o lagrangiano, directamente sin insertar esa función de signo, obtener las amplitudes ya con la función signo incluido. Y bien, aquí les dejo algunas referencias por si quieren saber más de estos temas, ¿no? Aquí tenemos, la primera es a la que me refiero, del trabajo principal con el que me baso. En el momento en que haga la grabación aún no aparece la referencia en Nuclear Physics Web, pero me imagino que ya aparecerá en cuando vean esto. Este es un review de números periódicos en física, al igual que este también contiene muchos temas. El artículo original de Sabrodin. Un trabajo que trata la cuerda bosónica incorporando un campo de norma adicional que se le conoce como campo B. Y bueno, aspectos más matemáticos de funciones de Green para derivadas de Vladimírov se encuentran en este artículo. Y bueno, esto es una referencia muy general sobre cuerdas y esas cosas para matemáticos. Y pues solamente me resta agradecerles mucho por su atención. Y muchas gracias.